¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio de Lavadero, donde sacamos los trapitos al sol, sí señor. y en esta ocasión estamos en un nuevo episodio de martes. Así es. De martes 14 de octubre. Hoy pagan, entonces Hoy pues pagan. Hoy pagan. Hoy se gana. ¿No sería hasta el 15? A mí me pagan un día antes, pero pues sí, ok. como tal la quincena es el 15, pero mucha gente le pagan desde el 14. A ti ¿sí? te pagan desde el 14, ¿no? Entonces, A todos le pagan desde el 14. Entonces, De hecho, si te pagan el mero 15 ¿no? está mal. No es cierto. Pero bueno, el día de hoy, como es tema, vamos a hablar de algo un poco de cine. Un poco de cine, Así es. de conocedor, de culto. Vamos a hablar de los plot twists en el cine, los mejores, los peores. Y pues también en caso de que no sepas qué es un plot twist, es un giro de tuerca, pues. Que te deja así Que como te en la deja imagen. así, que te deja perplejo, que cambia la película por completo. Ahorita vamos a hablar más a fondo de ello. Pero antes de empezar, ¿cómo estás? Bien, bastante emocionado de hablar de esto. Siento que es un recurso narrativo los plot twists, entonces pues está interesante pues investigar, decir cuáles son los que a nosotros al menos nos llaman la atención, los que dijimos no mames, ¿qué es esto? Entonces pues está bien. Entonces esta es la primera parte, ya después también vamos a hablar un poquito de series y tal vez de ahí de uno que otro videojuego. Así Pero todo chido, ya a mitades de octubre y yo sigo sin hacerme disfraz. ¿Tú? bien, todo va tranquilo, todo va va marchando bastante bien. Ya estamos exactamente a 30 días Del Corona. del Corona Capital. By the Y way, yo no tengo boleto. Mariano no tiene boleto. Pero, pues nada, vamos a empezar con esto. ¿Tú has escuchado el audio de Te amo, Elizabeth? Te amo. No te perdono por lo que me hiciste, pero te amo, Elizabeth. No. ¿No? ¿Es un plot twist? Es un plot twist. ¿Del universo MP3 o algo así? No, este es de un universo de una señora muy random. Pero es un audio que lo combinan ahorita con una canción de Chappell Roan. Entonces es muy poético. No, ni idea. Escuchemos el audio. Sí, es muy famoso. ¿O se le está llevando la patrulla? Se le está llevando una patrulla, correctamente. ¿Cuál es el plot twist? El 19 de agosto de 2017, en Monclova, Coahuila, México, la protagonista identificada como Estela mantenía una relación sentimental con Elizabeth. Okay. Esa noche, Estela regresó a casa en estado de ebriedad y encontró a Elizabeth con un hombre. Algunas versiones indican que solo conversaban, mientras que otras sugieren una situación más íntima. Este descubrimiento provocó una fuerte reacción emocional en Estela, quien subió al techo de la vivienda amenazando con lanzarse. A pesar de que era una caída de solo 5 metros, los vecinos, alarmados por la situación, llamaron a la policía. Estela fue detenida por alterar el orden público y durante su traslado en la patrulla expresó su amor y dolor hacia Elizabeth. ¿Qué clase de chat GTP es esto? Posteriormente, Elizabeth acudió a la comisaría solicitando ser arrestada también para acompañar a Estela, pero finalmente ambas fueron liberadas esa misma noche. Aunque intentaron continuar su relación, con el tiempo se separaron y Estela se mudó a Coahuila. Esta es una historia completamente ¿Sabes qué es real. lo más chistoso de esto? ¿Qué? Lesbianas en Monclova. Sí. Y de ahí viene el Te amo, Elizabeth. Y se la lleva una foto. Sí. Y el grito se ve porque la patrulla se la va llevando poco a poco. Y ya ahí sentaron esta canción de Chappell Roan. Entonces, que queda muy ad hoc a la situación. Sí. Y ya, ese fue el meme del mes pasado de Te amo, Elizabeth. Pero bueno, vamos a empezar un poco con contexto de qué es, o más o menos qué son los plot twists. En el mundo del cine y narrativa, como tal, un plot twist, pues es un giro de la trama, un giro de tuerca. Y se trata de un momento en el que la historia da un giro inesperado que cambia por completo la forma en que entendíamos los hechos o los personajes. Y es el instante en que el público queda sorprendido, perplejo, confundido, fascinado de descubrir que lo que creía no era del todo cierto y cambia por completo la perspectiva de una película o de una historia en general. Obviamente, en cuanto al cine en específico, porque pues el plot twist puede incluirse en muchos otros medios, pero en específico en el cine es una herramienta narrativa que rompe como tal las expectativas del espectador y reconfigura el sentido de la historia. No se trata solo de una sorpresa, sino de una revelación que transformará la interpretación de los acontecimientos. Y por así decirlo, existen como distintos tipos de plot twist. Okay. Obviamente ahorita ya hay muchos más, pero como los principales es los que revelan la verdadera identidad de un personaje, o ya sea que era bueno, o era malo, que obviamente ahorita
es un recurso que se usa muchísimo, pero pues en su momento fue algo bastante innovador. Por ejemplo, en el caso de Pixar, pues es una fórmula que han repetido hasta el cansancio por mucho tiempo, de que el bueno, pero no es malo, como Lotso, el oloroso Pete, la villana de Los Increíbles 2, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba el de Ralph el Demoledor? ¿Turbo? Más. Ajá. Entonces, pues la verdad es que ese es uno muy utilizado. También los que cambian por completo la perspectiva del público, por así decirlo, que estabas del lado equivocado o estabas viendo la historia desde la perspectiva equivocada. Uh-huh. Entonces, pues es otra forma de verlo. ¿Te acuerdas del plot twist de esa película, de la que está en pantalla, de la de Oz? ¿La viste? Sí, la vi. Pero es que era de que eran sus dobles, ¿no? Ajá. Pero de ahí que era, no entendí. Yo tampoco entendí. Nada más como que todos se agarran después de la mano y es como que, ¿qué chingados está pasando? Es una película muy extraña. Muy extraña. Y hace mucho que la vi. Yo la vi en el cine. ¿Tú sí la viste en el cine? Le fui con unos amigos. Ajá. ¿Ya empezabas con tu época cinéfila? No, nada más dijeron vamos al cine y ¿qué vemos? Esa es la que hay. Y a ellos sí les gustaban las de terror. A mí en ese momento todavía no. Entonces yo estaba de ahí. Pero no es de terror. ¿O sí te despeinó? No, o sea, nada más está violenta. ¿Estás viendo a las palomas? Pues no, o sea, no me dio tanto miedo. Pero está interesante la película. También Jordan Peele. Jordan Peele tiene lo suyo. O los que esconden información hasta el final para provocar un impacto inesperado, que como tal es algo que se va construyendo al final para el último madrazo, para el último plano, la última escena, los últimos minutos te dan la última revelación y te hacen quedarte de yo agregar que un plot twist también tiene que estar justificado, no puede ser nada más como un cambio así totalmente radical de la historia sin dar al menos pequeñas pistas antes. Uh-huh. Porque pasa en muchos casos que si la ves otra vez te empiezas a dar cuenta de esos detallitos y dices bueno, claro, tiene sentido, ¿no? Porque si lo hacen así como de la nada, pues no queda tan chido. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor plot twist de tu vida? No sé, que se murió mi papá. Puede ser, ese es un gran plot twist. El mío, ese es un buen plot twist, ya que lo mencionas, el tuyo. Pues sí, cuando le cuentas a alguien, no sabías, ¿verdad? No. Ese sí es un plot twist. Sí, escondió la información hasta el final. No. Bueno, no, es que no lo voy a contar aquí muy personal, pero ajá. Sí. ¡Wow! Tremendo. Sí ¿Qué otro? No tan personal. ¿No tan personal? No sé. ¿Ninguno? Pues no sé, no me acuerdo. ¿Tú? El mío fue entrar a la prepa 3. Sí, fue cambio total. No cambio total, pero como saben, yo estaba destinado al destino de ir a la famosísima UVM. Sí, cierto, que no pensaste que hubieras pasado el examen. No pensé, nadie pensó. Ni mis papás pensaron, ni yo pensé. De hecho, hasta mis maestros me dijeron, no vas a pasar. Y yo dije, tienes razón, profe. Y pasaste. Y pasé, pero pues no, fui, obviamente, como es la UVM, me dieron una beca por jugar básquet. Lo cual dije, wow, estoy viviendo el sueño norteamericano, hermano. Nuevo Troy Bolton. También te dan beca por lo que sea, ¿verdad? Te dan beca por lo que sea. ¿Hay beca por jugar ajedrez? Sí. ¿Hay beca por voleibol? Sí. ¿Natación? No. Sí. ¿Sí? Es que yo tenía una compañera que... ¿Y si hay alberca en la UVM? No hay alberca, pero sí te dan la beca. ¿Y cómo funciona? Sí. Okay. Pero es que ella sí era profesional de natación deportiva. Muy bien. Bueno, el punto es que yo iba a ir para allá. Hice el examen sin expectativas, la verdad. Iba muy relajado. De hecho, una semana antes hasta me fui a Mazunte. Y no estudié nada la última semana. Pero sí tuviste tu curso. Tuve mi curso, el Nicolás Bravo. Grande el Nicolás Bravo. Uh-huh. Sí, es famoso aquí en Toluca. Todavía, de hecho, van los que quieren entrar a medicina. ¿Sí? Se llena un buen porque tienen una alta efectividad. Okay. Y pues hice mi examen y pues ya salí. Y sí, mi papá me preguntó cómo te fue. Yo, pues, bien, supongo. Pero pues ya todos estábamos esperando. Yo a mis profes de la secundaria ya les había dicho que iba a ir a UVM. A todos mis amigos les dije que iba a ir a UVM. Si ven en mi anuario del liceo ahí dice voy a irme a la UVM. Yo también me pasó eso en la secundaria porque según yo me iba a Tecmilenio. ¿Y también lo pusiste? No, pero sí, hasta le dijo a un amigo, vente conmigo, y sí se fue. O sea, sí se inscribió y ya le dije, no, me voy a UVM, güey. Chale, y pasó al Tecmilenio el resto de su vida. Ajá. Pero sí, y ya un día mi papá me despertó en la madrugada y me dijo, sí pasaste. O sea, ¿tú ni siquiera te molestaste en revisar? No, mi papá era el que estaba ya atento a los resultados. Oye, sí pasaste. Sí, de hecho los resultados salían en el periódico todavía. No es cierto. Pero pues ya se metió internet al portal, pasé en la 3 y pues ya seguí el legado de mi papá y mis tías. Y pues sí fue un plot twist porque dije, wow, o sea, sí cambió todo porque ya me has visto como camión para llegar al campus de allá, al cierre qué, y pues fue un cambio de que la prepa 3 me queda muy cerca de mi casa.
Fue cambio total, no llevaba, pues fue un cambio total. A todos mis amigos de repente les dije, fue un engaño. Bueno, y también cuando estabas más chiquito, también tu plot twist es que divorciaron tus papás, igual los Ese niños, ¿no? también es un Ese, plot de morro twist. sí es plot twist, ¿no? No lo esperé. Ya no vas a vivir en tu casa, cabrón. ¿Cómo No, yo sí viví en mi casa, pero no, el mío fue como... No, pues ya lo he dicho, mi papá me lo planteó de una manera muy... En la playa, ¿no? En la playa, una plática, una buena plática. No, el mío sí estuvo más agitado. Sí, súper agitado. Sí. No, pues no, o sea, mi papá como que me lo planteó así. Y yo dije... El tuyo lo dirigió un director buen madre, pedo. sí. El mío lo dirigió Tarantino. Sí, ajá. fue... No, en mi caso sí fue algo David Fincher. más no tan elaborado, pero sí fue de, ay, cabrón, y ya. Pero sí, yo creo que esos dos. Pero bueno, vamos a ir al origen de esto, los primeros plot twists que hay en la historia del cine registrados. Vamos a empezar con The Great Train Robbery de 1903 del director Edwin S. Porter. Considerada la primera película narrativa del cine, su plot twist llega al final, cuando uno de los asaltantes apunta con su pistola directamente al público y dispara. Fue la primera sorpresa visual del cine, rompiendo la cuarta pared y dejando al espectador impactado porque con ese último plano terminó la película. ¿Has visto videos de la gente reaccionando al cine? Al tren. Al tren, todos, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Sí. Pues sí, imagínate. Sí, creo que era algo... ¿Has visto la película de Hugo Cabret? Que habla de la primera película. Esa película a mí se me hace que está muy infravalorada y creo que sí refleja muy bien como esa parte del cine de que sí literalmente cambió a la gente. Las ilusiones ópticas y todo eso. Sí, o sea, era como magia. Y pues ya, entonces ese fue como tal el primero. De hecho, esta es la última toma de la película. Obviamente ya está como, no sé, readaptada, rediseñada para que sea como a colorcito y mejor. También tenemos The Cabinet of Dr. Caligari de 1920 de Robert Wiene. No sabía que ese güey tocaba en los Caligaris. Es algo muy probable, de hecho. Clásico del expresionismo alemán. Al final se revela que toda la historia era una alucinación. Que al final es algo que pues ya se ha replicado muchas veces. Yo nunca he quedado claro. ¿El final de los supercampeones es que en serio no tenía piernas? ¿O no, eso es falso. Okay. Según yo. La neta nunca lo he visto. Bueno, es que... Pero es un gran meme, es un gran... Decían que el final de Oliver Atom... Es que no tenía piernas y estaba en coma. Estaba en coma y nunca jugó nada. Pero pues en ese caso pues era la anunciación de un paciente que está dentro del psiquiátrico. De hecho está igual, es el final, es el paciente despertando y que realmente todo lo que vio era una alucinación. También hay un final alternativo de Breaking Bad. ¿Ah, sí? ¿Todo fue un sueño? Pero de Hal. Era un sueño de Hal, el de Malcolm, el de Sale Hal. Entonces fue el primer gran giro psicológico del cine y sentó las bases para el concepto del narrador no confiable. O sea, el narrador Ted Mosby, me atrevo a decir, no confiable. Luego tenemos M, de 1931, de Fritz Lang. Es un thriller pionero en el género de asesino serial. Y el giro llega cuando el asesino no es atrapado por policía, sino por otros criminales que lo terminan juzgando moralmente. Y pues fue el primer giro ético, cuestionando quién tiene derecho a impartir justicia. Okay. Y quién tiene también la habilidad para capturar más rápido a un criminal, por así decirlo. Y bueno, al final, según yo, es un recurso que se usa mucho. De hecho, en este libro de asesinos en serie de Robert Ressler, que si les gusta deberían de leerlo. Pero, pues desde ahí se decía que ya si era una técnica usada por el FBI en sus inicios de ir a preguntarle a otros asesinos. ¿Qué piensas de tu compa? Ajá, que tú qué harías o dónde los esconderías o sí. Que no sé si ya sea tan efectiva hoy en día. No. Pero, pues, en su momento fue un recurso bien utilizado. Y por último, que para muchos es el primero, pero no fue el primero, pero sí tal vez el más emblemático, es Psycho, de 1960, de Alfred Hitchcock. En este caso, el público quedó en shock cuando la protagonista muere a mitad de la película. La escena de la bañera, ¿no? Y luego se descubre que Norman Bates vive con la personalidad de su madre muerta. Este fue el plot twist más influyente del siglo XX, cambiando para siempre la forma de contar historias en el cine, ya que matar a la protagonista en la primera media hora de la película era algo impensable, porque decían como de aquí a dónde, ¿no? Entonces... Esa es la que está en el 2, los pósters, ¿qué pasó? Ajá, exacto, entonces... y que realmente ese actor de Norman Bates, que hace un papel que sí, la neta, tiene mirada de loco. La verdad es que está muy bien llevada y creo que es un muy buen giro. Antes de pasar antes de entrar igual a los nuestros, hay dos que quería mencionar que no mencionamos, no porque no sean buenos, sino porque no me tocaron a mí de primera mano. Menciones honoríficas. Menciones honoríficas. El primero es El planeta de los simios, que es un giro que yo lo vi, pero mi mamá ya me lo había contado una vez comiendo, entonces ya no me sorprendió tanto. Pero en su momento, para la gente que vio esta película en el cine, fue sorprendente. ¿Cuál es el plot twist? Que era
el futuro, por así decirlo. Bueno, igual hay mucha gente de aquí solo ha visto las otras películas. Bueno. Ajá, o sea, esta se trata de que son unos astronautas que regresan a la Tierra y dicen, chinga. Bueno, no regresan a la Tierra. Van a un planeta. Van a un planeta. Según están en otro planeta donde están gobernados por simios. El plot twist es que no estaban en otro planeta. Siempre estuvieron en la Tierra. Y viajaron nada más. No, viajaron el tiempo. Ajá. Ese es como el plot twist. Y el gran final o el gran plot es que llegan a la playa en su caballo y ven la Estatua de la Libertad ya toda destruida. Y ahí lo que impacta también es la actuación del este güey que se tira de no, ¿cómo que estamos en la Tierra? O sea, ya realmente no había esperanza. Y el otro que es probable, creo que me atrevo a decir es el más emblemático tal vez en la historia del cine. Es tan emblemático moderna, que la arruinaron para la mayoría de la gente. Es Star Wars, El Imperio Contraataca. Luke, yo soy tu padre. Nadie lo esperaba, sí fue. De hecho, si te vas a ver reacciones en el cine, pues sí fue. ¿A poco hay reacciones en el cine de eso? Grabadas ¿Ah, sí? de manera análoga, muy pobre. Pero pues sí, es un de. Y yo quiero pensar, porque yo había visto el Luke, soy tu padre. Creo que referenciado desde Toy Story. Sí, antes incluso de ver las películas clásicas de Star Wars. Porque yo vi primero las precuelas. En Toy Story 2, Zork le dice eso a vos. Yo soy tu padre. Y vos, no, pero creo que sí es una escena que se ha replicado y se ha mencionado en la cultura popular tantas veces que pues obviamente ya es algo que incluso pues ya no te sorprende tanto cuando la ves de nuevo, pero quiero pensar, por lo que se ha dicho, que en el momento sí fue algo que cambió totalmente todo, porque recordemos que Obi-Wan le había dicho a Luke que Darth Vader mató a su papá, lo cual ya después entendimos que fue algo más simbólico. Bueno, eso se lo sacó George Lucas de las nalgas, ¿no? También, pero bien bajado el valor, sí, la verdad, bien hecho. Entonces, ese fue el mayor. Pero ahora pasemos a algo más negativo, que no es un plot twist, que igual se puede llegar a confundir de alguna manera. Este es un memazo, a mí me gustó mucho. Newsflash, asshole, I've been Bruce Willis the entire goddamn time. He sido Bruce Willis todo este tiempo. Entonces, pues, hay malos, obviamente. Y aunque muchas películas buscan sorprender, no todo lo inesperado es un plot twist. Por ejemplo, hay algo que yo encontré en internet que era un debate, que para mí, pues, no era tan un debate, que había mucha gente que dice que un final triste o trágico es un plot twist, pero no. Y había mucha gente en Reddit diciendo que el Titanic tenía un plot twist, pero no tenía un plot twist porque ya sabes que el barco se va a hundir. Es una historia real. Y es una historia real. Entre comillas. Entonces, como tal, no hay algo que cambie la trama porque ya sabes lo que va a pasar porque es un evento histórico. Realmente no puede haber un plot twist en una película biográfica o no sé, en Bohemian Rhapsody no era un plot twist que a Freddie Mercury le daba SIDA, por ejemplo, porque ya sabes un poco más. Tampoco lo son los saltos en el tiempo, los cambios de tono, las escenas impactantes, sino transforman de manera significativa la trama. Igual como en la de James Bond que se llama No me voy a morir y se muere. Ajá. Y aparte ya habían dicho que es la última, entonces, wow, plot twist, se muere, ¿no? Incluso la ironía dramática cuando el público sabe algo que los personajes no, como en Romeo y Julieta, no se considera un giro de trama. Recordemos que en Romeo y Julieta, pues ya todos sabemos que en teoría Julieta sigue viva, pero solo lo sabe el público, pero Romeo no lo sabe. Entonces, cuando pasa toda la tragedia, no es como tal un plot twist porque el público ya sabe a dónde va. Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, en resumen, un plot twist no solo es una sorpresa, sino una revelación que obligue a reinterpretar todo lo anterior. Incluso de los plot twists que vamos a ver después, lo mejor de esto es ver una primera vez la película, ver el plot twist, luego verla otra vez y decir, no, siempre estuvo aquí, soy un pobre imbécil. Entonces es como la magia de eso. Pero hablemos desde el punto de la psicología o realmente incluso cómo funciona un plot twist o cómo funciona en nuestra cabeza. Desde un punto psicológico, el plot twist funciona porque juega con cómo pensamos y sentimos. Nuestro cerebro está programado para buscar patrones y predecir lo que viene. Cuando una historia rompe esa predicción, genera una reacción de sorpresa que activa la dopamina, la sustancia del placer y la curiosidad. Porque honestamente hay muchas películas que ya intentan ser como un giro... pues un giro tal vez inesperado, pero normalmente creo que más, tal vez mi generación, ya buscas activamente predecir lo que va a pasar. Y cuando una película logra romper ese patrón es cuando se te queda más en tu psique. Además, este tipo de giros provoca una descarga emocional bastante intensa, lo que hace que recordemos por mucho tiempo la historia. También nos obliga a reorganizar la información y reinterpretar los hechos, algo que el cerebro disfruta porque nos da la sensación de haber descubierto algo por nosotros mismos. Cuando no es cierto. Cuando no es cierto, pero tu cerebro piensa que estás armando un rompecabezas que siempre estuvo armado, nada más tú no sabías por dónde empezar. En muchos casos, un plot twist también aumenta la empatía. Al cambiar la percepción sobre un personaje, nos hace reconsiderar nuestros juicios morales. Y finalmente refuerza el placer de volver a leer la obra, porque ya sabiendo el giro, todo cobra un nuevo sentido.
Más allá del cine, que sería donde más se puede llegar a usar un plot twist, pues es en básicamente todo. Bueno, no todo, pero pues es un recurso narrativo que aparece en muchos otros medios. En la literatura se utiliza para sorprender al lector, con cambios súper abruptos, como el asesinato en el Expreso de Oriente de Agatha Christie, que es como el más emblemático. O ya si nos vamos a algo más mío, que pues no fue directamente, pero mi hermana me contó que cuando en Harry Potter descubrieron que Snape no era el malo. Eso sí es como un plot twist. ¿En los libros o en la película? En los libros. Okay. Porque los libros fueron primero. Sí, por eso. Pero ella leyó primero los libros. Ok. Entonces, pues eso es algo que cambia completamente la historia. También en las series de televisión, que ya hablaremos después, pues se vive un poco, o se crea también expectativa. En un medio que también ya ahorita creo que sigue siendo, no sé si es el medio que sigue produciendo más dinero, que son los videojuegos. Sí. También hay muchos plot twists muy buenos. Normalmente son en juegos... de historia. De historia, normalmente. No sé. Bueno, no creo que haya un plot twist ahorita que se me va que en un juego que no sea de historia. Creo que no. No. Es que todos tienen que tener cierto componente narrativo, porque un plot twist es una herramienta narrativa. Y normalmente incluso los videojuegos tienen el poder incluso de hasta hacer llorar a los hombres más masculinos, porque pues igual sigue siendo un medio, ¿no? En el teatro también desde hace siglos, Edipo Rey, Sófocles, en fin. Todo menos Hamilton. Incluso la publicidad y el storytelling digital recurren a ellos. Yo me acuerdo que incluso hay un video muy famoso ahorita en internet que parece un comercial como de de una historia de amor entre dos adolescentes. ¿El de los balazos? Sí. En el que no es eso, era uno de que mi mamá me compró una nueva mochila. No. Es una historia de un chavo que va a la biblioteca un sábado y anota en el escritorio, I'm boring, o estoy aburrido. Y que el otro día y alguien le contesta, y así. Y realmente ves como la historia de amor a la escuela de todos ellos. O sea, vas viendo como la historia de cómo se enamoran y al final ya se reencuentran el último día y cuando ya se están abrazando, entra un vato y dispara al cielo y pues se acaba. Tiroteo escolar. Bueno, aunque eso es más cliffhanger, ¿no? Pero... No, porque ya después te vuelven a decir, ve el comercial otra vez. Y realmente siempre estuvo ahí todo. O sea, siempre estuvo ahí. Porque cuando ellos estaban, no sé, en la cafetería, había un vato hasta atrás que estaba con una revista de armas. Que sería algo tan visual, pero realmente no te das cuenta. Entonces ese tipo de comerciales pueden ser. Incluso en la música y en los videoclips también se puede llegar a dar. El que yo tengo más es con Eminem en el de Blackbird. No, Mockingjay, perdón. En el que pues realmente la historia va al revés incluso. No como el de Coldplay, ese no lo incluiría tanto. Pero pues se puede usar en mil cosas. Incluso tú puedes tener tu propio plot twist en tu vida también. Así es. En conclusión, el plot twist es mucho más que un simple truco narrativo. Es una forma de estimular la mente y las emociones humanas. Y funciona porque desafía nuestras expectativas, nos hace cuestionar lo que queremos saber y despierta el placer de descubrir la verdad oculta. Entonces pues el plot twist es algo que no distingue incluso de géneros de películas. Se puede dar en prácticamente cualquier género de cualquier forma. Pero ahorita vamos a ir a un top 10. El top 10 lo escogí yo. Entonces vamos Yo estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Tú estás de acuerdo? Sí, hay varias que no he visto acá. Hay otras que sí. Pero no creo que pudiera incluir otro de mejores que esto. Ok. Tal vez el de Knives Out, pero ese siento que sería más porque es una película de misterio y pues ahí tiene que haber un plot twist, ¿no? Sí. Pero eso es porque pues la película es entretenida como tal y es satisfactorio, pero no te cambia tanto la tuerca como estos otros. No te mueve el tapete tanto. Pero bueno, vamos a empezar con el top 10. Prisoners de 2013, parte del director Denis Villeneuve. Es canadiense, yo no sabía. Pues fue una de las películas que consolidó a Denis como un maestro del suspenso moderno, con un tono bastante bueno. Es una fotografía bastante deprimente, incluso por momentos todo el tiempo está muy gris. Y como tal, si no lo saben, es la historia de un padre que es protagonizado por Hugh Jackman, que le roban a su... ¿Es una hija o son dos hijas? Es una hija y su amiga. A una hija y a su amiga y se la roban, pero es un robo de segundos, o sea, nada más salen tantito en la lluvia y desaparecen. Y pues obviamente todo el inicio lo ves desde dos perspectivas. La perspectiva del papá, que es Hugh Jackman, que es básicamente un papá buscando a sus dos hijas, entrando incluso a un punto casi sin retorno en el que ya está a punto de matar a un presunto sospechoso. Y también por el otro lado tenemos a Jake Gyllenhaal, que es un detective clásico, frustradón, que a toda costa quiere resolver el caso, incluso una manera de recomponer tal vez alguna cicatriz interior que pudiera tener el personaje. Entonces, toda la película te construye a que el sospechoso principal o el culpable es un personaje protagonizado por Paul Dano, que es un güey raro.
que es un güey bien raro. ¿Pero cómo llegan a él? Ya no me acuerdo. Lo siguen, lo van siguiendo hasta que lo encuentran y al final lo terminan secuestrando, que es la famosa escena de actores que no estaban actuando. Cuando le da con el martillo Cuando a la le pared, pega el ¿no? martillo y cuando ya está a punto de matarla. El plot twist, por cierto, este video va a tener muchos spoilers. Si no has visto estas películas, todas estas películas tienen más de... Bueno, Parasite no. Quitando Parasite, todas ya tienen más de 10 años de antigüedad. Bueno, pero por cualquier cosa, les vamos a decir rápido cuáles vamos a hablar, por si las quieren ver antes. Vamos a hablar de Prisoners, de Shutter Island, de Gone Girl, de Parasite, del Sexto Sentido, El Club de la Pelea, Seven, Los Otros, Arrival y Oldboy. Esos son los buenos de los que vamos a hablar. Entonces, si no te quieres arruinar alguna de las películas que vamos a decir ahorita, velas primero. O sea, si hay una que tengas en tu lista que dices, híjole, todavía no, vela ahorita y después regresas a ver el video. La verdad es que sí. Entonces, en este caso, el giro de tuerca o el plot twist es que él no es culpable. Más bien el culpable es su mamá, que no resulta no ser su mamá, sino que este personaje que creíamos que era el culpable era una víctima más. Porque él también fue secuestrado cuando era niño por la misma persona. Esa señora. Y el plot twist es que nunca estuvo muy lejos. Estuvieron en el mismo rango, en el mismo lugar y estuvieron abajo, en una como trampilla en el suelo. Lo cual, pues, igual creo que yo cuando la vi, al menos, esta yo no la vi en el cine, esta yo la vi después en streaming. Pero pues sí fue un giro bastante interesante. Porque yo estaba seguro que era Paul Dano o era el otro vato que es protagonizado por Polka Dotman, el que tenía las serpientes. Se llama David Shassman, ¿no? Ajá, entonces yo estaba seguro que era alguno de esos. Realmente lo que menos me esperé es que... Porque tal vez incluso pensé del mejor amigo de el otro papá de la niña. Pero no se me cruzó por la mente incluso este recurso de una persona que en teoría pues la puedes ver como muy inocente, muy frágil, y resulta que es una mente diabólica. Si no, pregúntenle a la Mataviejitas de la Ciudad de México. Sí. Entonces, pues la verdad es que creo que es un muy buen giro. Creo que Denis lo hace de una manera muy, muy buena. De hecho, Denis en este top está en 2 películas, si no me equivoco. Entonces esa es la primera que tiene. Pero la verdad es que Prisoners es un muy buen giro, se construye muy bien y la verdad es que está muy, muy bien hecho. A mí me gusta bastante. Después de eso tenemos en el número 9 a Shutter Island del 2010. La Isla Siniestra. Es de Martin Scorsese. Entonces, pues la verdad es que igual es una película normalmente imperdible. Creo que ya está igual, es muy famoso porque es muy famosa la escena en la que va por sus hijos. Básicamente Shutter Island es la historia de 2 detectives, Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo, que van a un psiquiátrico en una isla al estilo Alcatraz a investigar una desaparición, un crimen, y pues realmente toda la historia te la va contando que incluso por momentos yo me acuerdo que la película te lo quiere pintar de que incluso hay cosas sobrenaturales. De hecho, la primera toma cuando van a entrar al psiquiátrico es una viejita que te es así. Sí. Es como, se ve como muy fantasmal todo el rollo. Entonces, la verdad es que pega bastante. Y pues el final creo que sí fue un plot twist muy impresionante. Pero sí es como 20 minutos antes del final, media hora antes, ¿no? Sí, realmente llegó casi al final. Y en este caso fue que uno de los 2 detectives era un paciente más del psiquiátrico y nada más era una especie de terapia, de seguirle como su pedo. Un experimento de hacerle creer que realmente era un investigador que no pertenecía ahí, pero al final sí estaba ahí, siempre fue un paciente, el cual es el caso de Leonardo DiCaprio. En este caso, porque yo esta película pues me pareció bastante buena y pues me puse a investigar un poco más después de que la vi. Y es una terapia real. Martin Scorsese sí se valora una terapia real que se practica en pacientes que ya tienen delirios o que ya suprimieron recuerdos dolorosos de una manera muy cabrona. Sí, es el cuento. Que no es seguirle el cuento, pero es como decirle sí. Claro. Tienes razón. Bien. Obviamente esto es llevado al extremo en el que básicamente iban paseándose por el psiquiátrico como sin nada. Pero realmente sí es una técnica en la que los pacientes tienen un recuerdo tan doloroso y tan traumático que lo reprimen y lo sustituyen por algo más fantasioso o incluso algo más épico para ti, para darle un poco de algo más significativo. Y en este caso es que su esposa mató a sus hijos ahogándolos y ese recuerdo se nos presenta al final. Ese era el recuerdo que quería reprimir y que quería alejar. Y pues el público quedó dividido entre la compasión y la confusión, y la frase final es: ¿qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? Se volvió icónica y abrió debate sobre la percepción e incluso la culpa. Pero al final le dan como 2 opciones, ¿no? Como que admitir que sí está loco y seguirlo tratando convencionalmente, o si sigue creyendo su fantasía le hacen una lobotomía. Entonces yo leí en otro lado que también es como que ok, sí sabe.
O sea, sí sabe que está loco, pero no lo va a admitir porque prefiere que le hagan una lobotomía para dejar de sufrir. ¿Tú qué preferirías? Pues no sé, ha de doler un buen una lobotomía, ¿no? Sí, no lo Entonces, que te pongan aquí un clavo y tal. El lóbulo frontal. Ajá. Pues sí. Yo preferiría seguir viviendo en la fantasía. Tal vez sí. Sería un detective muy pro y así. Tal vez de repente te verías y dirías, ay, mira, tengo una pulsera que dice Residente, pero fuera de eso, ¿no? Entonces, igual fue un muy buen plot twist en su momento. Esta película yo tampoco la vi en el cine porque tenía 8 años y seguramente esta madre fue como 6. de 15. Sí. Entonces, pues no. Luego en el número 8 vamos a empezar con otro director que también será recurrente. De la parte de la mano de David Fincher, vamos con Gone Girl. Este tiene 3 películas en el top. Este tiene 3 películas, es el maestro, es el Don. En este caso, ¿no has visto Gone Girl? Entonces, no, pero ya me la spoileé. ¿Ya te la spoileaste? ¿Cómo te la spoileaste? Porque tú me dijiste. Madre santa. Bueno, Gone Girl es la historia básica de un personaje que es Ben Affleck, que está casado con una mujer que un día desaparece. Missing, está desaparecida, nadie la encuentra. Pero no se la, o sea, no hay indicios de que se la roben o algo así, nada más. Un día ya no desapareció. Un día llega Ben Affleck, porque me acuerdo el personaje, a su casa, ve como una mesa tirada, algunas cosas tiradas. Hay sangre y ya no está su esposa. Y la reporta. Y la primera mitad de la película te cuentan cómo Ben Affleck va a la policía, todo el caos mediático. Y ya después, en la segunda parte de la película, es cuando le empiezan a preguntar, oye, ¿y tú qué estabas haciendo ese día cuando desapareció? Sí. Entonces la película juega un papel en el que te empieza a transformar, a decir, es que Ben Affleck se ve un tipo tan bueno, tan bonachón, que estaba preocupado por su esposa. Y la película se trampa porque te hace un triple engaño. Porque cuando empiezas a pensar que Ben Affleck va a ser un personaje a lo Liam Neeson, que va a ir a buscar a su esposa, te dicen, tal vez él la mató. Y ya es cuando te empiezan a contar como la perspectiva de la esposa, de que mucha gente vio que a veces le llegó a pegar o la llegó a tratar mal. Ya después se descubre que Ben Affleck tenía un amante también. Y eventualmente hay una como escena que yo recuerdo mucho, que es cuando van a su garage de Ben Affleck. Él no había ido en toda la película por alguna extraña razón que también te hace sospechar. Y entran y ven que hay un buen de teles nuevas, de electrodomésticos nuevos y así, de un seguro de vida que se cobró. Entonces, pues ya todo parece indicar que es culpable. Pero no, lo que se descubre al final es que esta señora fue la que planeó todo y está viva. Entonces fue una trampa de decir, como diría mi buen amigo Chucho, las viejas están locas. Entonces es un punto en el que ella está viva y ella planeó todo para que creyeran que su esposo era el asesino y mandarlo a la cárcel. O sea, realmente fingió todo porque hay un dilema aquí que obviamente se divide totalmente entre mujeres y entre hombres. Es como el 500 días para ella, para gente trastornada. Para gente trastornada. En este caso se descubre que efectivamente Ben Affleck sí tenía un amante. Debido a que él tenía un amante, él los descubrió y pues lo que pudiste haber hecho fue, pues me divorcio ya, ¿no? Ajá, la chava los descubrió. Pero en su caso no, en su caso el plan fue diferente. El plan fue culparlo para que creyeron que él había matado. Ella plantó todas las cosas, ella plantó evidencia falsa contra él. Y pues el final es agridulce porque pues se terminan confirmando que, bueno, ella termina confirmando que lo mejor que pueden hacer ahorita socialmente es que la encuentren. Y se ven condenados a vivir juntos el resto de su vida para que ninguno de los dos diga las cosas malas que hizo. Que obviamente yo creo que su caso es lo peor. Ella hizo más cosas mal. Pero pues al final está ese giro en el que ya se terminan... Se odian, ¿no? Como una pareja feliz, pero se odian. Pero van a tener que vivir así para que no haya más repercusiones. Pero pues sí fue como un... porque hay una película que se llama ahorita que sale Harry Styles, de hecho, que es la de Don't Worry Darling. Está horrible. Ajá, entonces horrible. Es como ese de esposas perfectas. Entonces sí, ¿no? Igual es como plantean en este caso esto. Y pues Rosamund Pike, que así se llama la actriz, igual fue una de las villanas más fascinantes del cine moderno, porque todo su plan, ya que te lo explican, está tan bien ejecutado que incluso da sorpresa de lo trastornada e inteligente que es al mismo tiempo. Y te das cuenta que tal vez sí son tal para cual, porque los dos están bien pirados. Entonces creo que... Porque él también se va a cosas extremas para encontrarlos. Sí, no tan a cosas extremas, pero no se preocupa realmente. Porque incluso hay una escena muy chistosa en la que le toman una foto con el cartel de Missing, pero el vato se ríe. O sea, ese sí lo he visto. Y ya de repente en un noticiero dicen, ¿estás buscando a tu esposa y por qué sonríes en la foto? Que tienes que ir como llorando así. Pues sí, pero es que por instinto sonríes en la foto, ¿no? No sé, eso es lo que yo te pregunto. O sea, si es una tragedia y dicen foto... No, pues no te... O por ende, ¿cómo saldrías? No sé.
Me sale el instinto del podcast. Sí, no. Pero pues obviamente es una película que tiene ese giro ya. Cuando está viva empieza el giro. Ya cuando descubres todo lo que pasó también es otro giro. Y la verdad es que es una película que se desarrolla muy muy bien. Luego en el número 7 tenemos una que no sé sabía si ponerla. Al final me decanté que sí, por un usuario que se llama I Love Parasite for the Rest of My Life. ¿En serio? Sí. En Reddit, que es nuestro número 7, Parasite, que es la película más reciente, es de 2019, ganadora del Oscar, del La director... mejor película de los últimos... Del siglo, según los del New York Times. Del siglo, ¿tú estás de acuerdo? Sí. Yo también. Del 2019, Bong Joon-ho, es una película... Es de director, pero no estoy seguro si la producción fue completamente surcoreana. ¿Sí? No, según yo no. Según ¿No? yo sí tuvo que ver distribuidoras gringas y así. Pero bueno, en su mayoría todo el cast, toda la historia, donde se localiza la historia es en Corea del Sur. Si no han visto Parasite, se trata de esta familia que se infiltra en la familia rica usando métodos como muy sospechosos. ¿Tú te acuerdas del tráiler de Parasite? No. ¿Hubo tráiler de Parasite? Sí, pero es que el tráiler es como de una comedia. Ah, de hecho es una comedia según Netflix. Es una comedia negra, dirías tú al inicio. Ajá. Como tal, al inicio de la película te presenta una historia como muy clásica de dos lados de la moneda, dos partes de la sociedad que es muy común en cualquier parte, los pobres y los ricos. Que de hecho ya si nos ponemos exquisitos, incluso en la película, en cada secuencia, se ve que hay una línea de división en cada toma entre una persona de una clase social alta y otra. Básicamente es la historia de que el hijo menor de la familia empieza a dar clases de es inglés. invitado para dar clases de inglés a la hija de una familia muy rica. Entonces, la primera hora y 20 de la película es esta como plan perfecto de la familia de conseguirle a todos los integrantes de la familia una chamba en esa casa. Que realmente no era un plan de quedarse con su vida, sino de tener un buen trabajo. Uh-huh. Entonces, el hijo termina dando clases de inglés, la hija termina dando clases de arte al niño que... Según arte terapéutico que está limpiado. Pero también empieza de una sátira porque te das cuenta, o bueno, ellos hacen pensar que la gente que es extremadamente rica es muy tonta. Entonces, realmente tampoco es muy difícil engañarlos. El esposo se convierte en el chofer del padre de familia. Y la señora se hace la ama de casa. La ama de casa. Pero realmente lo hace... Pues sí, incluso la música lo hacen de una manera como de comedia negra. Uh-huh. Porque el niño menor de la familia pues es el que requiere terapia artística. Uh-huh. Porque ya después descubrimos por qué. Uh-huh. Pero se supone que vio un fantasma hace mucho tiempo en la casa. Entonces realmente todas sus estrategias es de vamos a pintar cualquier cosa. Uh-huh. Y les pagan muy bien. De hecho, el papá, me acuerdo que consiguen ser el chofer porque la hija deja su ropa interior para que la encuentre después el señor y lo despidan y entre el otro. Y creo que la secuencia más hermosa es cuando hacen que despidan a la ama de llaves, cuando le hacen creer que está enferma de tuberculosis. Uh-huh. Porque descubren que tiene una alergia al melón, ¿no? No, al durazno. Al durazno, a los pelitos del durazno. Uh-huh. Entonces realmente le van poniendo poco a poco en la ropa. Uh-huh. Y hay una escena muy padre en la que le ponen como chamoy a uno de los Kleenex que tira. Para que como si tosiera sangre. Y tose, deje el... Y el señor mira... el señor abre el y justo cuando está subiendo la señora... Le enseña el paño así. Sí, no. Entonces, hasta ese momento, pues piensas que es una comedia muy bien llevada. Ya después te das cuenta que le arruinaste la vida a otras personas. Y todo cambia cuando... Yo creo que es a partir de la lluvia, del diluvio, no sé si tú dirías. La familia se va de vacaciones, entonces ellos se quedan de la casa y viven por horas una vida de lujo. Hasta que, según la familia, se ha ido de la casa por un fin de semana, pero regresan el mismo día. El mismo día y se esconden en una como alacena. Y en esa misma alacena descubren que hay un hombre, hay un señor que resulta ser esposo de la ama de llaves anterior, uh-huh. que lo metieron ahí por las deudas. Entonces todavía descubren ellos, de alguna manera, que viven hay un escalón aún más abajo, miserable, de incluso de ellos. Y al final, que es del famoso meme, cuando el señor Hu va manejando el taxi, que va todo enojados. Uh-huh. Porque al momento en el que hay diluvio tienen que regresar a su casa. Que su casa es en un barrio muy pobre de Corea. Uh-huh. Y está inundado, se les inunda todo. Se terminan en un albergue porque prácticamente pierden todo su patrimonio por una lluvia. Y la otra familia, como llovió, hay una llamada que tiene la señora diciendo de no, la lluvia fue una bendición porque se despejó el cielo y vamos a estar bien. Ajá. Y desde ahí le empieza a decir, huele feo, señor. Y desde el primer inicio dicen que ellos huelen como a humedad, que huelen feo.
Y ya el último tramo de la película se vuelve sumamente violento. Sí, sí, sí. Porque ya al final el niño, cuando no había visto un fantasma, había visto a este güey que estaba viviendo en el sótano. Y este güey se pira, sale con una piedra, le pega en la cabeza al hijo menor y termina cuchillando a la hija. Y ya cuando la quieren llevar al hospital, el señor, el padre de familia, le dice que maneje, que le pase las llaves. Pero justo en ese momento le vuelve a decir, a pesar de toda la tragedia, le dice, es que sí, hueles bien feo. Hueles muy mal. Y el papá se pira y lo mata. Y, o sea, en menos de 15 minutos cambia todo prácticamente. Y al final el señor se termina yendo se esconde al mismo hoyo donde estaba el anterior. ¿Qué es lo siguiente? A vivir ahí. Y pues ya se queda ahí prácticamente el resto de su vida. Incluso viene otro plot twist al final. Porque pensamos que te ponen una escena en la que el hijo menor trabaja, compra la casa, se gradúa, se estudia y termina comprando esa casa y se termina reencontrado con su papá. Pero no es cierto. Y no. Y al final te lo vuelven a cortar de que él nada más imaginándose cosas chingonas en su cabeza, pero no ha pasado. Y también la película te da a entender que nunca va a pasar. Entonces, por eso es una de las mejores películas, porque tiene bastantes giros. Y porque de ser una comedia, que Netflix, como dice Mariano, está como comedia, termina en algo completamente terrible. En el número 6 tenemos El Sexto Sentido. No la parodia del Sexto Sentido. Del Sexto Sentido, no. Esa no. Esta es del 99 de M. Night Shyamalan, porque este hombre tiene 2 películas buenas, 4 malas. Y pues es una... Esta yo no la vi en el cine, es del 99, película que a la fecha traumó a mi hermana. Y en este caso es la historia de un psicólogo que es Malcolm Crowe, protagonizado por Bruce Willis, que atiende a un niño que le dice al niño, veo gente muerta. Y en este caso, pues, vemos todo el desarrollo, vemos partes en las que el niño sí realmente puede ver gente muerta, que puede ver a una niña que fue envenenada, a uno que se colgó. Y es un niño que está traumado realmente. Y fue uno de los plot twists que en su momento me movió tanto porque el niño le dice, es que no me lo vas a creer. Tú también estás muerto. Y ya fue cuando se da cuenta que efectivamente un paciente de él lo mató y le disparó aquí en el pecho. Por eso... ¿Y no se le veía la marca en el pecho? Es que se supone... Bueno, el lore de la película te indica que tú te das cuenta de tus heridas hasta que ya aceptas que estás muerto. Ah, ok. Porque, haz de cuenta, le dispararon un disparo y se murió. Y él nunca se dio cuenta que estaba muerto. No. Y como tal, una vez que revisitas la película, te das cuenta que efectivamente el niño habla con el psicólogo cuando nadie lo ve y cuando nadie se da cuenta, y solo hay escenas. Y es cuando también hay una escena en la que le intenta hablar con su mujer, ¿no? Algo así, y no puede. Porque piensa que su esposa está enojada con él, pero su esposa realmente no lo puede ver. Y por eso cuando él abre la puerta para entrar y hablar con su esposa saca de pedo y vuelve a cerrar la puerta. Y ahí es cuando se da cuenta, ¿no? Es como, ¿qué? Sí, entonces siempre estuvo muerto. Y pues es una película que sí cambió por completo. Y obviamente si la vuelves a ver cambia todo. Y realmente el niño nada más es como su misión de que él acepte que ya murió y que ya tiene que seguir. Pero el niño no estaba muy loco entonces. O sea... Pues yo creo que si ves gente muerta sí te piensas. Es el que ya después sale en The Voice, ¿no? Es el mismo actor. Ajá. Sí, que parodia completamente su papel anterior. Pero sí, muy muy buen giro. Vamos con la segunda de Fincher, que es Fight Club de 1999. El club de la pelea. El club de la pelea. Pon Where is My Mind. Sí. Básicamente es la historia de cómo una película de culto que marcó la cultura de los 2000, que en su momento fue un fracaso en taquilla. Stop. Ya. Bueno, si no la han visto. En este caso tenemos 2 personajes, que es Tyler Durden y el otro, ¿cómo se llamaba? Es Tyler Durden. Y ya no le dicen, ¿no? Tyler Durden, como tal, el personaje de Edward Norton es el narrador y nunca nos dicen su nombre. Ya el otro personaje es Tyler Durden, la otra se llama Marisa. Ajá, Marisa. Ajá. Y ya esos son como los 3 personajes principales. En este caso, pues, es la historia de un hombre, Godín, que vive la vida, pues, de clase media-baja. Y pues se cansa de su chamba, está muerto por dentro y él encuentra un club. Bueno, no. Primero en un avión conoce a otro personaje que no sabemos su nombre, que vende... No, sí sabemos que se llama Tyler. Ajá, sabemos que está. Que vende jabones, en este caso. Pero pues tiene un estilo completamente fresco. Es muy guapo, es muy atlético. Es como un gigoló. Ajá. Y pues en este caso, ambos deciden que la mejor manera de culminar esta catarsis es agarrándote a putazos. Y la verdad es que es una película muy bien dirigida. Y el plot twist, que al final creo que ya es de los más famosos del cine, porque... Está difícil ya ver esta película sin spoilarte.
Básicamente son la misma persona. Ajá. Son lo mismo. Ya después enseñan videos de él agarrándose a putazos él solito. Solo en un estacionamiento. Porque hay una escena en la que se agarran a madrazos en el estacionamiento. Pero ya que lo ves, era un güey que se estaba agarrando a putazos Me solo. da mucha risa cómo se agarra de la playera, así como... Ajá. Que, pues básicamente podríamos decir que si es una enfermedad real, que pues es de dos personalidades. Bueno, aunque no creo que esté o sea, no creo que sea la mejor manera de retratarlo en una No, película así, pero pues está chida. tiene dos personalidades completamente diferentes. Tiene una personalidad en la que tiene, creo que más bien es aspiracional de lo que le gustaría verse o como le gustaría que lo viera la gente. Y de hecho, la gente sí lo termina viendo así, pero él no lo acepta. Por eso no lo sabía. No lo sabía. Va cambiando. Por eso también hay partes en las que está como cogiendo con otra chava. Y él piensa que no, que es otra persona. Que es él, nada más. Y de hecho, al final terminan prácticamente... Tienen la misión de desestabilizar completamente el sistema. Que en teoría sí lo termina logrando. Porque la última toma es de cómo explota la ciudad. Y pues ya que la ves otra vez, es lo mismo un poco de lo del Sexto Sentido. Que nadie les habló como los dos al mismo tiempo. Realmente hablaban con él nada más. Y igual, creo que la revelación es cuando Helena Bonham Carter, que es Marisa, le dice, ¿no? Ajá. Le dice como de, estás loco. Estás mal. Y son la misma persona que... No, es que eres lo peor que me ha pasado, ¿no? You're the worst thing. Sí, entonces es una película muy buena, es súper icónica. Sí genera un shock y un análisis filosófico. Hay miles de análisis sobre Fight Club y lo que realmente significa la película. Me da mucha risa la cara de Edward Norton cuando le dice eso. Y este güey de, ¿yo qué te hice? Sí. Fue el otro güey. ¿Yo qué? Entonces, al final, allá hay un buen de disfraces de Halloween de ellos dos. Hay muchas fotos en las que dos amigos se visten de Tyler. Y en la foto se toman una foto así. Ya que enseñan la foto, solo aparece uno. Ajá. Entonces, es una historia muy interesante y es un giro muy, muy bueno. Luego, de la misma manera, del mismo director, de David Fincher, tenemos Seven, de 1995. What's in the box? What's in the box? Uno de los finales más impactantes en la historia del cine policial. Cambió el tono del thriller hacia lo oscuro. Entonces no te lo veías venir. Y moralmente devastador. Es que la vi de muy chico. Yo sí me lo veía venir un poquito porque dije de, híjole, ¿qué será? ¿Pero cuándo la viste? La vi hace como 4 o 5 años. Pero a ver, para quienes sepan que es Seven, por si el nombre no lo deja muy claro, es del asesino del Zodiaco. 7 signos zodiacales, Seven. Y sí, es el asesino del Zodiaco, ¿no? Son los pecados capitales. Ah, son los pecados capitales. No, el Zodiaco es otro. Bueno, este es el igual de los 7 pecados capitales. Ajá. Y este güey primero te dice, no, pues Gula es un güey gordo, ¿no? Lujuria era una prostituta. Sí. Y así como que va haciendo esos crímenes, están esos dos detectives que te hacen el típico trope este de, oh, yo soy el experimentado. Ya y aparte negro. Ya se va a jubilar. Ya se va a jubilar. Es su último caso. Ajá, y aparte, y llega el nuevo que está bien feliz de, oh, jefe, ¿qué vamos a hacer? Este no es negocio para ti, niño. Vamos a atrapar un par de criminales. Es como Training Day. O sea, creo que de Training Day y Seven es que se desprenden todos los clichés que se reflejan de una manera bellísima en Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo. Y en este caso es de estos dos detectives que pues están investigando como un caso. En Training Day también hay un plot twist, ¿no? Pues es que él trabaja con la mafia. Con la maña. Es mañoso. Es mañoso. Pero bueno, acá es que ya tienen al asesino, ya lo capturaron, pero los está llevando a donde él quería. Y de hecho, obviamente no me tocó porque no había nacido. Pues sí, no. Pero en este caso sale el funado, el ya sin trabajo. ¿Cómo se llama este actor? Kevin Spacey. Kevin Spacey en los 90 era un actor súper famoso, era un actor súper respetado, ya tenía un Oscar en su haber. ¿Por qué ganó el Oscar este güey? Sí, tiene un Oscar. Te lo juro. ¿Cuánto quieres apostar? No voy a apostar. Nada más quiero saber cuál. Kevin Spacey, Oscar wins. Ganó en 2000 por American Beauty y en Mejor Actor de Reparto en Usual Suspects. Tenía 2 Oscars. Tiene 2 Oscars, ajá. Entonces, pues la verdad es que es un actor que está muy bien posicionado. Y pues era un actor que está en su pique, pero no lo mencionaron ni en la publicidad de la película, ni en los trailers de la película. Y de hecho en la intro, cuando salen todos los que salen en la película, no sale su nombre. Entonces, para la gente fue un shock que el asesino resultara ser este actor. Primer shock. Segundo shock, que el asesino se entrega solo en los últimos 40 minutos de la película aproximadamente. Que fue otro shock, porque la película te indicaba que lo iban a atrapar hasta el 7º pecado capital. Pero él se entrega cuando ya solo faltan 2 pecados capitales. Entonces se entregó en teoría antes. Solo en teoría. El plot twist es que, además de que está bien pirado este güey, es que los últimos 2 pecados tenían que ver con su propia muerte y con uno de los detectives. Ya te lo va mencionando que lo único que va a decir es, él dice dónde están los 2 siguientes cadáveres y lo único que tienes que hacer es llevarlo a una ubicación. El plot twist es que un cadáver ya estaba listo, pero el otro apenas iba a salir.
porque tenía que ver con que lo llevaran solo ellos dos. Y estaba en una caja. Aquí es. Entonces, ahí es cuando el famoso meme de What's in the box? Es porque llega una van. O sea, ¿no quieres hacer spoiler completo? Pues sí, se lo estoy diciendo. No, bueno, dejan sí, un sí, paquete y el What's in the box es cuando el asesino se llama John Doe. Les empieza a explicar que él le tenía mucho respeto y mucha envidia a Mills, a Brad Pitt, que era el detective. Tenía una esposa muy feliz. Porque tenía una esposa muy feliz, tenía una vida muy ordinaria y él antes de llegar ahí quería sentir lo que era tener una vida ordinaria. Y no lo pudo hacer, entonces tomó un pequeño souvenir. Entonces, en la box, en la caja, está la cabeza de su esposa. Ajá. Entonces, de ahí es el meme de What's in the Box, porque Morgan Freeman se da cuenta del plan de este güey. Y le va preguntando a ¿qué está en la caja? Porque al final los dos que quedaban era la envidia y era la venganza, que eran los dos que quedaban. Entonces, no, la ira, ¿no? La ira. Sí. Entonces, al final lo que le termina diciendo es, parece que yo soy el último pecado, yo soy la envidia, yo tengo envidia de tu vida. Entonces la ira me va a terminar matando. Entonces al final el plot twist es que ellos eran parte también de eso. ¿Se suicida también al final? No. Mills le termina disparando a Joe, lo que termina completando los dos. Él, como la ira, termina matando a la envidia. Y ahí termina la película. No abruptamente, pero Mills se lo llevan en una patrulla, no se muere. Y Morgan Freeman termina con una escena del crimen toda rara. Y termina con su frase de Ernest Hemingway, no me acuerdo algo así, de el mundo merece ser salvado, pero tal vez no tanto, algo así. Y ahí corta la película, o sea, te quedas de qué sí, fue un de no mames, o sea, más que nada porque la película te iba mostrando que todo indicaba que los últimos que ibas a atrapar al asesino hasta el último pecado. Es lo que tenía sentido. Y era lo que tenía sentido. Que ya habían descifrado a la víctima del último según y eso, ¿no? Pero al final te das cuenta que ellos eran parte también de la última. Entonces, ya que hablas de la película, es una puta delicia. De hecho, la película es un tono muy oscuro, muy deprimente. Sí, está grabado con puras sombras. Está grabado con puras sombras. Es una película súper cruda, pero que sin duda vale la pena muchísimo. De hecho, de aquí está súper basada la última película que salió de Batman. Súper basada en esta película. Literalmente una historia de detectives. Número 3, Los Otros, de 2001. En este caso, el director es Alejandro Amenbar, que es español. Es un director español, no una producción española, porque tenemos a Nicole Kidman como el personaje principal. Básicamente, esta es la película que muchos han dicho que revitalizó el cine de terror psicológico y demuestra que un director español podía competir con Hollywood en suspenso sobrenatural completamente. En este caso es la historia de una madre por la época de la Primera Guerra Mundial. Está en una casa con sus dos hijos, están esperando a que regrese el esposo de la guerra y empiezan a vivir extraños sucesos como paranormales y tú piensas que sí, porque los niños dicen es que se abren las puertas, pero la mamá tiene reglas bien raras, como no pueden salir de día, tienen que cerrar las cortinas siempre, no pueden ver la luz del día y tienen que estar juntos, y otro detalle es que no comen, entonces, y tampoco duermen. Entonces, eventualmente todo se va construyendo. Y yo esta película la vi con mi mamá una vez y a mí sí me sacó de pedo, porque yo no entendí. Porque yo sí, todo iba destinado a que realmente era un fantasma o en cualquier momento iban a exorcizar a alguien. Ajá. Pero, porque aparte tenía una sirvienta, que la sirvienta es la que sí sabía, que era una sirvienta y un jardinero, si me acuerdo. Okay. Ellos también están muertos. El plot twist es que todos están muertos. El plot twist específico es cuando los niños y ellas empiezan a dar cuenta que hay una... Ya, porque ellos están atrapados en otra época. Y realmente la película, de repente ves a una familia en pleno siglo XXI, como en el 2000, como en el 2001, ahí en un exorcismo. Y ya hasta la ropa la tienen diferente, hay luz normal. Y ahí es cuando se dan cuenta que realmente ellos son los que están asustando a los otros, no al revés. Lo cual incluso, ¿te imaginas? Que tú estás asustando más bien a un fantasma. Pues estaría cagado. Entonces, es como también más o menos eso a Beetlejuice, ¿no? Al principio. Un poco. Uno. Ajá. Pero sí está raro. Y no se dan cuenta que están muertos. Y al final, pues ya la sirvienta les explica es que es lo que te estoy intentando decir. Agarra el pedo. Estás muerta, solo tienes que admitirlo. Ya nos podemos ir todos. Solo tienes que admitirlo. Y ahí es cuando descubres que el papá nunca regresó, porque ya cuando regresa tiene un hoyo aquí de que pues, murió. Y la mamá perdió la cordura. Y el otro plot twist es que ella misma mató a sus hijos. Entonces, pero los niños no se acuerdan y no saben que su mamá los mató. ¿El director español se lo habrá sacado de La Llorona o algo así? No tengo idea. Pero también ahí te das cuenta que hay un pequeño detalle de la mamá, que es que la hija mayor, que ya vio cómo mató a su hermano, no quiere a su mamá, no quiere estar cerca de ella porque tiene un recuerdo ahí raro. Y ahí es cuando te das cuenta que ella realmente mató a sus hijos
pues porque estaba muy triste y se terminó matando a ella. Okay. Entonces, muy buen giro, muy buena película. Luego en el número 2 tengo Arrival de 2016 de Denis Villeneuve. Es la última de este director. Y en este caso, pues, esta no la has visto, ¿verdad? No, pero sí la quiero ver. O sea, ya sé que es de un alien, es como el Venom. ¿El Venom? Pero, ¿El venoso? El venoso, pero no es Venom. Sale Jeremy Renner, Amy Adams. Ok, es una película, ella es una lingüista, es experta en descifrar lenguas muertas, estudia toda esa parte. Y un día la reclutan porque caen varias naves en todo el mundo, unas como mitades de huevos. Así. Se están tratando de comunicar y no sabemos qué nos chingados están tratando. Entonces, en esta película tienen mucha fe en nosotros, porque nuestra primera interacción no fue vamos a destruirla, sino fue hay que intentar comunicar para ver qué pedo. Obviamente eso no pasaría en la vida real, ahí empieza la ciencia ficción. De hecho, ahí está como el dilema, porque hay un general que dice de no, ya hay que chingarlos ahorita. Bomba nuclear, aquí en corto. Entonces la mandan a ella para que intente descifrar, porque los aliens, que es el plot twist, los aliens, su forma de comunicarse son estos como símbolos que son como sus letras. Entonces, al final incluso empieza a tener como una relación con Jeremy Renner. Y al final es que los aliens o el plot twist, ¿quieres que te lo diga? Ya sé, ya lo busqué. Ok. El final es que los aliens están aquí para avisarles de que viene otro más cabrón. Viene otro más cabrón y que ellos vienen a pedir su ayuda. Les van a dejar todo el conocimiento para que ellos lo desarrollen, para que en un futuro ellos puedan ayudarlos a ellos de una amenaza más cabrona. ¿Ah, sí? Y el plot twist como tal es que a ella, que es como la que estuvo comunicándose con ellos, le dan el don de poder ver como el tiempo, ¿no? Todo. Ajá. Y desde el primer momento en la película te dan pequeños fragmentos en el que ella está con una hija, que le está abrazando, que le lee un cuento a su hija, que su esposo ya se fue porque se divorciaron, pero sigue cuidando a su hija. Y el plot twist como tal es que estábamos viendo dos vidas. Ok. Completamente diferentes. Porque es el regalo como que le dan los aliens. Que es que ella, a la par en la que se empieza a comunicar con los aliens, ella empieza a ver parte de su siguiente vida. ¿De su siguiente vida o de su futuro? De su futura vida, perdón. Entonces ella empieza a darse cuenta que se va a enamorar de Jeremy Renner, que van a tener una hija, que se van a divorciar y que su hija se va a morir de cáncer. Entonces ahí es donde realmente es como esa escena en la que es el cuestionamiento de ya sabes todo lo que va a pasar. O sea, nunca se muestra la cara entonces del esposo antes de eso. No. Ah, ok. Ya está en la última escena en la que de hecho hay una canción bellísima que a mí se me hace uno de los mejores soundtracks que puede haber en el cine, que es On the Nature of Daylight, que es esta canción. Y la canción dura 6 minutos, está bien triste. Y ahí es cuando los últimos 6 minutos de la película te explica que todo lo que vimos es la vida que ella va a tener. Y es cuando ella tiene la reflexión de, a pesar que sé que me voy a enamorar y me voy a divorciar, que voy a tener una hija y se me va a morir la hija, prefiero como vivir eso, que todo el amor, porque ella ya pudo sentir todo el amor que va a tener, ya sabe que el final va a ser trágico, pero aún así quiere vivirlo. Entonces ese es como el gran plot twist. Pero ¿y los aliens? O sea, ¿se van? Sí, ¿se van? ¿Se van? O sea, dejaron lo que necesitaban dejar, porque también ellos lo que querían es darle ese conocimiento. Pero sí termina pudiendo comunicarse con ellos. Sí, y se terminan yendo, pero es eso de, te vamos a dejar esto porque nosotros después. En un futuro te vamos a venir a pedir ayuda. Entonces hay que estudiar. Y también le dan a la par ese regalo. Entonces son uno de los plot twists más emocionales que no me dejan perturbado, sino me hacen llorar y crean una reflexión bellísima. Esta película yo no la vi en el cine, pero cuando la vi en mi casa lloré mucho porque se me hace muy muy buena. Y el número 1 que terminaremos por hoy es Old Boy, Días de Venganza, del director Park Chan-wook, Corea del Sur, otra película surcoreana. Y pues es considerada una obra maestra del thriller psicológico asiático. Influenció a directores como Tarantino y Fincher y redefinió el cine surcoreano a nivel mundial. En este caso tenemos a Oh Dae-soo, que es un hombre que le estuvo encerrado por casi 10 años y le daban de comer todos los días lo mismo, lo tenían encerrado en un mismo lugar y ya tenía barba, estaba muy mal alimentado y al final un día lo liberan, lo dejan salir. Y la película prácticamente es la cruzada de la venganza. Cuando nosotros mencionamos, o yo mencioné que una de mis secuencias favoritas del cine, una secuencia de acción, pasillo, es la secuencia del pasillo con el martillo, porque es una secuencia de acción muy bien grabada. Y la película te da a entender que es una película de venganza y de acción, a lo Liam Neeson, a lo Hollywood. En esta cruzada conoce a Sok, que es esta chica, que lo ayuda igual a encontrar todo y ellos terminan teniendo una relación y pues terminan enamorándose igual. Y al final, ya en los últimos minutos de la película, se da cuenta que
el que estaba planeando su venganza era un vato que de la escuela que él descubrió que este vato tenía una relación con su hermana, o sea, media incestuosa. O sea, ¿esa es su hermana? No. O sea, el vato que quería vengarse de él es porque Este güey descubrió la relación con su hermana y los acusó. Dijo de, miren, son de Monterrey. Ajá. Y a partir de eso les arruinó la vida. Uh-huh. Entonces él por eso quiso vengarse de él. Por eso lo encerró tanto tiempo. Pero dijo que esa venganza no era como suficiente. Entonces él pues colocó a esta chica. Y resultó que él terminó enamorándose y terminó teniendo relaciones y todo con su hija. Ese es el plot twist. Terminó siendo su hija. ¿Y pues cómo reacciona? ¿Se mata? Pues pierde la cabeza. Ah. Entonces, yo cuando vi esta película así dije, ay, cabrón, o sea, sí que esto está muy fuerte. O sea, sí está como de... Sí está bien fucked up ese pedo. Sí me saqué de, ¿qué es esto? Pero... Y para mí ese es como el mejor plot twist que yo he visto en el cine a la fecha. Obviamente hay otros que dejé en la lista, pero que no los incluí porque tal vez no significaron. The Departed, Climax, Primal Fear, The Prestige, que no la incluí. Incendies, The Unusual Suspect, Seven, bueno, al final se la metí. Y The Game son igual otra. The Game también es de Fincher. Uh-huh. Son otras películas que igual tienen giros muy buenos, pero creo que a nivel histórico, a nivel cine, creo que estos son como los mejores que hay en este momento. Entonces, para mí son esos. No sé si tú otra aparte de Knives Out. Aparte de Knives Out, no, creo que no. Así que se me ocurra que de plano me haya cambiado así muy cañón. La vida. Déjame revisar mi confiable Letterboxd. Así es, de las películas que he visto, porque si no, no me voy a acordar. ¿Alguna película animada por ahí? Te digo, necesito revisar esta madre. Síndrome. No, Síndrome no fue tan plot twist. A ver, Diary. Ya es que ya cambiaron la aplicación, se ve más bonita. Kung Fu Panda, no es cierto. ¿Kung Fu Panda dirías que tiene un buen plot twist? ¿Que él era el guerrero dragón? No. La 3, cuando ya dice que sí tenía papás pandas. No, cuando le dicen, ¿cómo que no soy tu hijo? ¿Sabes cuál es el ganso? ¿Tu papá ganso? Sí, su papá... ¿No te habías dado cuenta? ¿Tu papá ganso no es tu papá? ¿Sabes cuál es el verdadero plot twist ahí? ¿Cuál? Que está vacío. Ah, sí. ¿Qué? ¿Está vacío? ¿No tiene nada? ¿Está vacío? Nada. El expuesto por todo fue un sueño, no es cierto. Los levantó el narco. Pues igual en la primera de Alien, cuando sigue vivo. Ok. El Alien, eso también está... ¿Todo en todas partes diría que tiene un plot twist? No. Las piedras, nada, no sé. Pues también la que dijiste de Departed, cuando la vi por primera vez me gustó mucho. Perros de reserva, tal vez. Cuando dicen que el güey es policía. Y ahí... No, ese sí está bueno. Ese sí lo viste haber incluido tal vez, tal vez. Cuando el güey que se está desangrando, que era Mr. Orange, creo... Dice que todo el tiempo fue policía. Entonces ahí cuando lo termina matando y está y todo... ese es un muy buen guión de Tarantino también. ¿Qué otra de Tarantino crees que podría tener? ¿Con un plot twist? ¿Once Upon a Time in Hollywood? No. No, porque ya creo que ya se veía venir. Más bien fue un what if de qué hubiera pasado si no hubieran matado a Sharon Tate. Ajá. Entonces tal vez eso hubiera sido el giro. Pero pues al menos estos 10... ya sé cuál. ¿Cuál? La vida secreta de Walter Mitty. Ok. Lo de la cartera. Uf. Bien. Ajá, lo de que la foto es él. Sí, es verdad. Sí, cierto. Eso es un muy... La vi hace poquito otra vez y sí, cuando... O sea, yo sí me lo veía venir. Porque cuando estaba viendo por primera vez dije, de no mames, seguro la foto va a ser él o la tenía en la cartera. Ajá. Y sí, sí te dije, ¿no? Cuando estábamos viendo la peli. Y que ya la habías visto o qué, me dijo. No, pues nada más la adiviné y ya. Sí, pero eso que está en la de live viendo esos negativos, así sí es cierto. Yo cuando dije que él era la séptima esencia, dije, no. Sí, eso está... Me cambió la vida. Es verdad, muy buen plot twist. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera mitad del video. Vamos a tener una segunda parte ya ahora sí hablando de plot twist, pero de series, de videojuegos tal vez. Y también vamos a decir los peores de cine que nos faltaban. Y también vamos a pasar a los peores de cine, que pues como saben, hay dos lados de la moneda y hay unos que están bien culeros. Así es. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte, para el siguiente martes. El viernes, si todo sale bien, nos toca hablar de Korn. Y si todo sale mejor, nos toca hablar del Pal Norte. Porque les tenemos una... Y también del Vive. Y también del Vive. Pero les merecemos una disculpa. Sí. Es que Samuel aparentemente... Culpa de Samuel García. No sabe contar cuántos son 3 y 4 días. Sí. Pero bueno, esto fue Lavadero. ¿Dónde sacamos nuestro video de sol? Les mando un abrazo con agarrón bien consensuado. Espero hayan disfrutado muy bien. Lo hayan disfrutado del video. Díganos en comentarios cuáles son sus plot twists favoritos. Y nos vemos el viernes con un video random. Adiós.